Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio y emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. La música como canalizadora de sueños. Sueños que nacen como proyectos para materializarse a base de esfuerzo, tenacidad y empatía con el destinatario, el público, el fan. Hoy nos vamos de festival, del que quizás tiene el ADN más autóctono y una personalidad desbordante, donde se combina la esencia local del paraje donde se celebra con la ceremonia de comunión con la música y los músicos. Un tipo de esos que de no existir tendríamos que inventarlo. Un inmenso placer, pues, recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en esta nueva edición de Simpatía por la Industria Musical al testimonio y la palabra de Javier Ajenjo. ¿Qué tal, Qué bonito. Sí, hombre. Yo ya me puedo ir, ¿no? Con esto. ¿Sabes qué pasa? Que hay algunas intros que son muy fáciles de hacer. Sí. Simplemente pensar en quién va a venir tal. O sea, que en tu caso estaba chupado. Nos conocemos hace mucho tiempo. Admiro y respeto profundamente todo lo que has hecho. Es mutuo. Así ¿sabes? que nada, que un auténtico placer. Así que nada, encantadísimo de tener aquí a Javier Ajenjo. Y bueno, hablamos en el año 98, se celebra la primera edición de Sonorama Rivera, pero ¿quién es el Javier Ajenjo de antes de que hicieras Sonorama? ¿Qué hacías antes? ¿Cuáles fueron tus primeros inputs con la música? Pues creo que era el mismo insensato que sigue siendo ahora mismo en casi todo. Y era un chaval que había nacido en Aranda, que estaba loco por la música, que había ido a sus primeros festivales, aquel espárrago rock que nos marcó un poco, aquellos espárragos rocks, ¿no? Donde estaban las acampadas a 7 kilómetros andando y nadie se quejaba, ¿eh? Totalmente. Y había unos carteles, bueno, tuvimos la oportunidad de pues ver cosas increíbles para nosotros, vivir aquel festival de Rage Against the Machine y Smashing Pumpkins. Y bueno, esto no lo he contado nunca. Yo venía del punk, realmente. O sea, ahora nos hemos quedado bastante descapotables, pero yo lucía buena cresta y unas botas que en casa no sentaban nada bien, pero éramos bastante, insurgentes para lo que era una Aranda de Duero, que era un pueblo realmente. Entonces, bueno, veníamos de ese punk que en aquel momento tenías que ser de unos o de otros. No vale ya como ahora mismo, ¿no? Que tienen esa universalidad a la hora de ser, a la hora de escuchar, que es una cosa también maravillosa que tienen los chavales a día de hoy. En aquel tiempo solo te podías comprar un disco y solo podía ser punk, rocker o mod, o sea, y si no... aparte, yo ya lo he hablado aquí, ya no es una cuestión de que no comprarte un disco, es no escucharlo. O sea, en tu casa, aunque no hubiese nadie, no podías escuchar algo que no fuese. En mi caso también me gustaba el punk y el hardcore, y luego el garaje y tal esto, pero simplemente el hecho de que no podía hacerlo, o sea, aunque no hubiese nadie a mi alrededor, ¿no? Claro. Ahora evidentemente yo escucho las playlists de mi hijo Nicolás y tal, y alucino, pasar de los Small Faces a Skrillex, de Skrillex a Young Beef, tal, o sea, es fantástico. Les pone muchas... Hay mucha crítica sobre esto, pero yo siempre trato de ver lo positivo, ¿no? Y además hay gente chicos, muchos que van hacia atrás, que ven de dónde venimos. Tú imagínate, yo cuando le cuento a un festival indie que también se ha ido transformando, ¿no? Sonorama Rivera. Pero en aquel entonces, cuando yo le cuento a alguien que pues vengo vía a los Escorbuto vivos, o sea, a todos, o sea, imagínate, y dormíamos en gazteches y íbamos haciendo dedo a todos los sitios, ¿no? Entonces ahí, con 14 o 15 años, pues sentíamos ese pinchazo de la música, pero ya notaba que también me gustaban los Hombre G, y me gustaban, ¿sabes? Y me gustaban Achapop, y me gustaban... Yo ya tiraba por lo melódico. Eso se fue transformando en que me empezó a gustar Bad Religion, Social Distortion, cosas así. Bueno, eso está muy bien, porque además luego ya también echando la vista atrás podemos disfrutar de cosas que en su momento no lo hicimos, entonces estamos hasta descubriendo. Claro, y ese chaval tenía una inquietud que era montar una tienda de discos. Yo iba a Londres y veía cómo abrían las tiendas a las 12 de la noche y estrenaban un disco y había una cola. Y yo quería que eso pasara en mi pueblo, en Aranda de Duero, 30.000 habitantes. Mi padre me dijo, ¿pero dónde vas tú a ganar 100 pesetas con un disco? O sea, un hombre sabio. Pero ¿Llegó a haber tiendas de discos en Aranda?
Llegó a verla, se llamaba El Planeta Sonoro, como nuestra productora a día de hoy. Qué maravilla. Y la mamá de Sonorama, que es Susana, éramos pareja en aquel entonces, teníamos la tienda y abríamos a las 12 de la noche para estrenar los discos. Obviamente no iban más que nuestros amigos a beberse las birras y a no comprar los discos. De ahí esa tienda empezó a ir de una manera catastrófica. Acabamos haciendo un festival y arruinados por completo, pagando un préstamo durante 10 años. Ese es el chaval de hace 26 años. Totalmente. Bueno, eres diplomado en turismo, ya, bueno, has dirigido diversos establecimientos también de hostelería, y bueno, en el origen un poco de siempre... Bueno, hay 3 pilares, ¿no? Creo básicos en lo que es Sonorama Ribera. Desde luego, evidentemente, la pasión por la música desbordante que siempre la has transmitido. La pasión por tu pueblo, lo cual te dignifica también, te honra, porque bueno, está muy bien, no hay nada como defender tus raíces y reivindicarlas, ¿no? Y encima de quererlas, que todo el mundo las conozca. Y luego el vino, ¿no? Al final, cuando montas, la idea inicial ya era fusionar esas 3 cosas, es decir, querías hacer un festival de música en tu pueblo, pero que también tuviese el vino, o de repente todo se ha ido conformando de una manera... Siempre hemos tenido una identidad como arandinos, ¿no? Yo siempre digo que nadie se moleste al decir esto, pues que el arandino es muy arandino, es más de su pueblo, todavía un poquito más que el más de su pueblo, ¿no? Entonces lo sentimos mucho esto de alguna manera, pero el festival nace de una manera... Creo que hay una cosa fundamental, y es que no debes olvidar nunca de dónde vienes. Y a mí no se me olvida aquella primera noche con Chucho Mercromina y Doctor Explosion, grupos muy cercanos a esta casa, donde abrimos las puertas y pedíamos por favor que entraran, y nadie entraba. Entonces, esa identidad... El pegar los carteles hasta prácticamente hace muy poquitos años, que salíamos todas las noches porque era un acto que nos recordaba los principios. Y luego pues la unión con nuestra tierra siempre ha estado ahí. O sea, el hecho de la Plaza del Trigo, que ahora es tan mítica y todo el mundo quiere estar, pues antes costaba un mundo explicar que tenían que tocar ahí las bandas. O sea, era una cosa que no dice, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dices? ¿O sea, vas a tocar en el pueblo? Sí, en el pueblo. Y el vino, pues costó inmensamente convencer a una denominación de origen como es Ribera del Duero, que ahora es nuestro apellido, que es increíble, y ahora mismo no hace falta explicar nada, porque se venden miles y miles y miles de copas de vino en wine bars. Dentro de no solo Sonorama Ribera, sino se ha extendido a muchos festivales, ¿no? El hecho de explicar al principio de que eso era bueno y que el vino era para los jóvenes y que el calimocho tiene la mitad ganada de la batalla del vino, ya se darán cuenta cuál es la mitad buena, ¿no? Entonces esto ha costado mucho. Ahora mismo se ve de una manera, bueno, yo creo que muy cercana, muy estrecha, caminamos juntos y es alucinante que estas cosas pasen y poder mantener esa identidad dentro del festival. Bueno, arrancas como una asociación cultural, Art de Troya, sin ánimo de lucro, me imagino, pues eso, el impulso y la ilusión de unos chavales. ¿Recuerdas la primera vez que os plantasteis en el ayuntamiento para decir que queréis montar algo así, ya más allá de lo de la Plaza del Tigre, del Trigo? Carlos, al final te decía un poco antes, ¿no?, que no hay que olvidarse, ¿no?, nunca de las cosas. Es que nosotros, hasta conseguir el primer patrocinio, yo tuve que llamar a 2.000 puertas. A 2.000, y no se abría ninguna, pero seguíamos llamando. O sea, y ahora mismo tenemos la gran suerte de que hay mucha gente que se fija en nuestro festival, que ve nuestro festival como una oportunidad, que Aranda de Duero el 15 de agosto, hace 25 años, no había nadie. Ni los perros se iban de vacaciones. Entonces era una cosa increíble, y que ahora pues haya tanta gente que confía en nosotros, tantas marcas. Sobre todo hemos trabajado mucho la marca de territorio, unas marcas que tienen que ver con Aranda de Duero, que tienen que ver con el vino, que tienen que ver con Castilla y León, y hemos prescindido de quizás algunos beneficios a favor de defender lo que hemos tenido. Y me acuerdo perfectamente de aquellas primeras reuniones con el ayuntamiento, donde obviamente decían, pero estos chicos, ¿dónde van?
Sí. Y ahora mismo creo que las reuniones siguen siendo más o menos así, ¿eh? Estos chicos dónde van, ¿eh? Después de 25 años. Claro, porque aparte, bueno, estos 25 años habrás visto a muchos alcaldes y a muchos concejales de cultura y a muchos proyectos de cultura para el pueblo, pero que me imagino que Sonorama es algo intocable, ¿no? Es complicado porque, a ver, nadie entienda mal todo esto, ¿eh? Porque obviamente cuando llevas 25 años, yo siempre digo que a los 18 años el chico se fue de casa y ya va a su bola, ya no se le controla. Es un festival, es increíble porque es como si fuera un joven, ¿no? Ahora mismo que conoce sus necesidades, asume sus riesgos y avanza, ¿no? Es un festival muy humano en todos los aspectos. Yo a veces pienso que es una entidad, es un ente humano, ¿no? Realmente, ¿no? Y que él mismo sabe cómo tiene que organizarse para poder sobrevivir, para poder seguir adelante. Y bueno, ya te digo que han sido años de todo. Han sido años difíciles, han sido años donde no nos quedó más remedio que seguir haciendo el festival. Iba a decir, no se puede, esto se puede decir en la radio por cojones, no se puede decir por cojones. Se puede, ¿no? Pero sobre todo por un compromiso, porque no podíamos fallar a toda la gente que había confiado en nosotros, todos los proveedores. O sea, teníamos que hacer el festival para poder seguir pagando, seguir adelante, con una responsabilidad, yo creo que muy importante. ¿Y con las instituciones siempre ha habido apoyo por su parte? ¿Ha habido algún momento complicado? Hemos tenido, mira, una de las gran suerte, fíjate lo que voy a decir, porque nosotros nos oponemos rotundamente a las sobresubvenciones. No entendemos que haya... La cultura tiene que estar valorada. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en este país es que hemos regalado la cultura y ahora no tiene valor. Hay que volver a poner en valor las cosas. O sea, nos quejamos mucho, los músicos, los artistas, pero quizás no hemos sabido defender debidamente dónde estábamos y lo que supone para un país la cultura. Yo he hecho mucho, a veces tenemos una envidia sana, creo que esto se habla, ¿no? Ya no voy a decir de UK, de Inglaterra, ¿no? Que es una religión, pero en Francia, con una buena estructura cultural, creo que ahora mismo estamos dando unos buenos pasos, para cambiar todo esto, y creo que hay un futuro, pero hemos regalado mucha cultura, y lo que veo es que después de una pandemia que debía de haber cambiado muchas cosas, se sigue regalando mucha cultura, y no es el problema de regalarla, es el problema de no apreciarla. O sea, al final hacemos que la persona que tiene que acabar pagando un ticket, porque yo no conozco, yo creo que tú como yo no conoces a los músicos que van al supermercado y les regalan la comida o les cambian las ruedas de los coches, o no hombre, es que eres músico, tómate, que llévate las ruedas, no pagues. No, yo no conozco nada de eso. Esto tiene una estructura, entonces las instituciones son importantes, porque son importantes, pero tienen que ser importantes conscientemente. Nosotros a día de hoy, para que te hagas una idea, estamos subvencionados a nivel institucional en menos de un 3% de nuestro presupuesto. Lo cual decía que ha sido una suerte. Alguno diría, qué desgracia. No, para nosotros ha sido una suerte porque no dependemos de esas instituciones. Claro. Y hay muchos festivales, muchas corrientes culturales que se han ido al garete porque dependían enormemente de esas subvenciones, de esa dependencia de las instituciones, que creo que no debe existir. Creo que debe de haber un saber hacer por parte de los organizadores a todos los niveles, y sobre todo un sentido de subsistencia. Totalmente. Y ese sentido de subsistencia lo hemos tenido absolutamente agudizado en nuestro caso. Ese sentido de sobrevivir, de supervivencia, claro. Pero aparte también, bueno, volviendo un poco a vuestro apego a la tierra, ¿no? Leí una frase que me encantó, ¿no? Conquistar el sitio en el que vivimos con nuestra imaginación, ¿no? Sí, porque hay veces en este mundo hay una palabra, hay dos palabras que yo siempre defiendo, una que no existe, que es imposible, y otra maravillosa palabra que es nosotros. O sea, aquí hay una persona que está hablando esta mañana, pero que representa a cientos de personas que han formado parte de un colectivo como Ars de Troya, de una organización de Sonorama a lo largo de 25 años,
y todos han sido importantes, los del principio, los que ya no están, los que están y los que estarán, porque es increíble, pero Sonorama ha sabido renovarse de una manera brutal. O sea, el 70% de nuestro público tiene alrededor de 30 años. Cuando nosotros, como decía Sabina, estamos rondando los 40 y 10. Entonces, esto dice mucho, sobre todo la sensación y la implantación que tiene el festival entre la gente joven. El arandino joven lo siente como suyo. Esa gente que ha tenido que irse, cuando nosotros decíamos eso de conquistar la ciudad con nuestro pueblo, con la imaginación, tenía que ver con no rendirse, con soñar que ese Espárrago Rock, ese FIB, ese festival también le podíamos hacer en un sitio sin playa, en un sitio con muchas más dificultades, muchísimas más dificultades que los demás, pero lo conseguimos. Entonces yo creo que lo que hemos ido es rompiendo barreras, conquistando esa ciudad y sobre todo contagiando a esa ciudad de ese espíritu. Hay muchísimos colectivos, no solo Sonorama, sino un montón de actividades que se desarrollaron a lo largo del año, y obviamente después de 25 años pues causamos molestias, que se causan molestias, ¿no? Cuando uno no puede ser todo, vamos a recurrir a los datos, ¿no? Entonces, porque no nos queda más remedio que recurrir muchas veces a los datos. Pero un impacto prácticamente de 15 millones de euros del festival, un impacto mediático de más de 13 millones de euros para una ciudad como Aranda, que tiene un presupuesto de 30 millones de euros, imagínate lo que supone. Pero aún así hay que pensar en el que se siente molesto y en el que piensa o no cree que eso sea beneficioso. Claro. O sea, no es que haya que tratar de convencer a todo el mundo, porque eso es absolutamente imposible. Pero sí que creo que hay que seguir tratando de cuidar el festival. Hay una máxima que llevamos desde hace ya unos años empleando, que tiene que ver con la calidad y no con la cantidad. Nosotros necesitamos un punto de equilibrio. Una vez alcanzado ese punto de equilibrio, lo que tenemos que hacer es seguir cuidando. Ahora mismo estamos volcados en la sostenibilidad, en la inclusión. Somos uno de los festivales más sostenibles de España, seguramente uno de los festivales más inclusivos junto con Cultural, que nos han enseñado muchísimo la Fundación Music for All, y son pasos que hemos dado porque antes pensábamos que el poner una rampa para que una persona con otras capacidades, que también hemos aprendido eso, pudiera ver un concierto bien, era que tú estabas trabajando nada más lejos de la realidad. Nos ha enseñado la vida que ser inclusivos y trabajar por un festival de otra manera es posible, y creo que lo vamos consiguiendo. Totalmente. Te iba a preguntar que cuánto de ese espíritu inicial quedaba, pero creo que ya lo has contestado, ¿no? Quiero pensar, o sea, vamos a ver, es normal, ¿no? Cuando te encuentras con alguien y dices, Sonorama no es lo mismo, pero es que es obvio. Es que no debería de ser lo mismo. Es decir, porque al final las personas evolucionamos, los colectivos evolucionamos, los festivales evolucionan, la música evoluciona, y creo que eso no está reñido con mantener el amor por la música, el amor por el pueblo donde has nacido, el tener una ética de trabajo, una conciencia de lo que te rodea, una constancia, un respeto, una unión, una amistad, tantas y tantas cosas que se siguen manteniendo. Bueno, esto creo que representa que me siga emocionando con estas cosas, pues creo que habla bien de que de alguna manera nos seguimos sintiendo más o menos igual, un poco más mayores, pero exactamente igual. Totalmente, no, bueno, y reivindicando eso, ¿no? Que sois un festival sin etiquetas, ¿no? Una fiesta a la música, lo cual a todos los que nos dedicamos además a ella de manera activa y profesional, pues bueno, siempre es de agradecer esa inquietud y ese propósito. Bueno, háblanos de la Plaza del Trigo. Bueno, la Plaza del Trigo es eso, bueno, hablabas de cómo convences a las instituciones para hacer cosas ahí. Ya se ha convertido, ¿no? Es casi cualquier persona con un mínimo de cultura musical / independiente / tal, sabe lo que es. Pero ¿qué es, para Javier Ajenjo, qué significa la Plaza del Trigo? Javier Ajenjo yo creo que se da cuenta de lo que es la Plaza del Trigo un martes de diciembre, cuando la Plaza del Trigo está absolutamente vacía, y pasa por allí y se para un instante, se da la vuelta y mira hacia un escenario que no está, pero que está, porque está durante todo el año,
Y echa la vista atrás y ahí es donde realmente, ¿no? Donde realmente nos fundimos con la ciudad por una cuestión de necesidad. En nuestra 5ª edición no somos capaces de hacer un festival en un recinto y hacemos un festival gratuito, hacemos un programa gratuito en las plazas de Aranda, ¿no? Que es una cosa que era absolutamente impensable, ¿no? en aquel momento. Y me acuerdo que fue, bueno, pues una revolución. El hecho de que en la Plaza del Trigo, que es un poco el centro neurálgico de todas las bodegas, hay que decir que no hemos hablado todavía del lechazo y el vino. Sí, hemos hablado del lechazo y el vino de Ribera, sí, hemos hablado. Sí. Pero bueno, hay que decir que Aranda está horadada por 7,5 kilómetros de bodegas subterráneas, que es una cosa increíble, ¿no? Y esto era un poco como el centro, ¿no? El centro del pueblo, realmente. Entonces buscamos un espacio que a día de hoy, o sea, alguien ve eso y ve que hay 10.000 personas allí y se ha convertido como en un acto de peregrinación. De hecho, hemos intentado deslocalizar un poco la Plaza del Trigo con las nuevas generaciones, porque el año pasado hicimos un intento de tener al lado de la acampada, bueno, otra zona con una zona de agua para que... Pero no, vienen a la Plaza del Trigo. O sea, el motivo es la Plaza del Trigo. Y eso es absolutamente increíble. Y de ahí, pues nos gusta pensar y nos gusta soñar que hemos dado algún empujoncito a algunas de las bandas que ahora mismo son nuestros cabezas de cartel. Entonces, bueno, creo que es un lugar muy especial para la música. Creo que es un lugar absolutamente ajeno a los festivales y a la industria global que estamos viviendo ahora mismo y que tiene una esencia mágica y absolutamente imperecedera. Y eso creo si te dijese, elige 3 conciertos de los que han pasado. Ya sé que es ponerte en un compromiso bestial, pero tampoco vamos a hablar de todos y tampoco te voy a decir cuál es el que más te ha marcado. Dime 3. Yo recuerdo mucho uno de los primeros conciertos que realmente trascienden, ¿no? Sería en este caso Vetusta Morla, que unos desconocidos absolutos pues van con bueno, si digo el caché me mataría aquí, ¿no? O la banda, ¿no? Pero es uno de los grandes conciertos que hemos tenido. No puedo dejar de acordarme de una banda que ha sido fundamental también en Sonoma Ribera, como es Super Submarina, que es bueno, pues una banda de la que nos acordamos muchísimo. Aquel día fue un día muy difícil, seguramente el más difícil de la historia de Sonorama. Y bueno, pues tengo que acordarme también ahora mismo, pues me acuerdo también del señor Stanich ahí zapateando, que además es de la tierra, ¿no? Y también han pasado cosas con grupos. Una de nuestras labores, como sabéis, es apoyar los grupos de nuestra tierra, las bandas emergentes, y ahora mismo pues seguramente los 2 últimos conciertos más importantes han sido un poco los saltos que se han producido y que nos pillan muy cercanos y con mucho cariño, pues son Sino Vallar de Bogotá, ¿sabes? Que bueno, pues para nosotros seguimos de alguna manera viendo cómo las bandas tienen esa posibilidad de crecer, que lo hacen ellos, que esto no, nosotros simplemente ponemos un trocito de trampolín, pero la verdad que es muy bonito. Nuestro trabajo, bueno, al final es poner escaparates para que la gente pueda observar. Al final el que se gana a los y tengo que decir con esta casa, no puedo, porque además es una cosa que me hizo mucha ilusión. Y es que Nena Da Conte estuvo también en la Plaza del Trigo el año pasado y me hizo especial ilusión. No, y te voy a decir más. Esta mañana he estado escuchando en un estudio demos de su nuevo disco, que bueno, que es alucinante. Le he dicho que iba a hacerte la entrevista y me ha dicho: Carlos, para mí fueron los días más importantes de mi vida y el día que fui consciente de que empezaba una nueva carrera, y eso es muy guay. Y para nosotros también, porque luego, bueno, ha estado en Ibiza y es maravillosa, porque hay, bueno, poco hay que decir, ¿no? Pero, y luego, aparte, creo que había que volver a ponerla en su sitio. Total. Y por sus méritos, por su talento,
por su personalidad, por su lucha. Yo creo que fue un gran momento, seguramente el mejor momento del año pasado de Sonorama Ribera. Pues nada, por lo que nos toca, como dices, muchísimas gracias. Y a nivel general del festival, ese concierto, venga, uno que digas, ese día casi bueno, yo sé ahí que ese concierto de Estrella Morente creo que fue una cosa bastante espectacular, ¿no? Muy especial, porque teníamos bastante miedo, ¿no? Que una de las espinitas clavadas es que se muere su padre. De hecho, yo había tenido tuvimos la oportunidad de hacerle un vino, y tiene su vino todavía, Omega, de hecho, en Bodegas Neo. Y una espinita clavada que nosotros teníamos es que Enrique Morente no hubiera estado en Sonorama, ¿no? Porque Sonorama ha roto muchas barreras. Quizás todo el mundo recuerda a Rafael, pero es que también ha estado el dúo dinámico, también ha estado Janet. Sí. O sea, han estado artistas en todos los ámbitos, ¿no? Artistas que nos recuerdan de dónde venimos. Pero el hecho de aquella noche, antes de replicar Omega con Lagartija Nick en el escenario, que saliera Estrella y hubiera un silencio sepulcral en un festival como Sonorama, pues me pareció absolutamente milagroso. Estábamos, la verdad que bastante asustados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Y luego, pues bueno, hay momentos, los sueños que se cumplen, la primera vez que tienes a Los Planetas, que han sido un poco la banda sonora de tu vida, y bueno, retos por cumplir también, ¿eh? O sea, creo que a nivel internacional sabéis que no han sido, nunca nos hemos volcado ahí, porque entendemos que no es la base de nuestro festival, pero sí, hemos tenido cosas alucinantes. Recuerdo el concierto de James o el concierto de Travis, que es una banda que me encanta y que jamás soñé que, de hecho, pues, tú fíjate, me tuve que hacer el loco como este año con Wilco. Nos tuvimos que hacer bastantes los locos, porque si no hubiéramos pagado, no sé lo que hubiéramos pagado, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Quién dices que son? O sea, tú fíjate, entonces le dimos un poco la vuelta, y hemos tenido también artistas internacionales, esas perlas que han sido muy bonitas, y luego a nivel nacional ha habido muchos. ¿Y alguna decepción confesable? A ver, siempre, pero quizás no en lo artístico. Luego te encuentras gente muy guerrera, ¿no? O sea, te encuentras artistas, no sé, no me explico cómo se trata esto, ¿no? Pero sí que creo que los artistas tienen que saber el lugar en el que están, y muchas veces no saben el lugar en el que están. Creo que se olvidan algunas veces de el respeto y de saber un poquito comportarse. Entonces ya no voy a hablar de lo que se habla siempre, ¿no? Esos excesos en los catering, en las peticiones, en que si quieres iguanas, no, esas cosas, bueno, son excentricidades. Sí. Yo voy un poco más al respeto, sobre todo por el público, por la gente que organiza un festival. Y ha habido gente, pues que sí, que a veces nos ha dado bastantes disgustos. Bueno, y podrías decir esa exigencia bizarra de la que te acuerdas, más allá de la iguana esa. Ha habido de todo. La verdad que ha habido, bueno, siempre es bueno nombrar un masajista de urgencia para alguna banda. El día de Liam Gallagher en Sonorama, que era, imagínate. Me dices que iba a escuchar Wonderwall en Aranda de Duero y no sé qué te hubiera dicho. O sea, que era absolutamente imposible. Pero fue un día complicado. Y recuerdo, fíjate, hasta dónde llegó, porque esto lo he contado pocas veces. Y nosotros teníamos un acuerdo con BDI. Lo que pasa es que BDI se va al traste, ¿no? Entonces la persona que llevaba a Liam me dice: me tienes que perdonar, o sea, no van a poder estar en el festival, pero si algo pasa alguna vez, yo te voy a llamar y te voy a dar la oportunidad de que puedas tener, no sé lo que pasará. Entonces hay una llamada justo antes de salir la gira europea de Liam Gallagher de esta persona, lo cual dice mucho y crea esperanza, ¿eh? Estas cosas pasan. Y me dice: Javier, se anuncia la gira europea, si te apetece, hazme una oferta por Liam
Y entonces la oferta fue ridícula para lo que ahora mismo es. O sea, imagínate. Entonces yo digo, bueno, sale la gira europea, se fulminan las entradas en 1 minuto y digo, este señor no va a volver a llamar nunca. Ese señor vuelve a llamar y me dice que necesita un poquito más, ¿no? Un poquito más. Automáticamente, ¿no? Vamos adelante. Y te puedo decir que voy a la excentricidad de alguna manera, ¿no? Él coge un hotel donde pone un mayordomo en cada habitación y paga, creo que fueron 3 veces el doble del caché en el hotel. Entonces, imagínate, ¿no? Fue un día muy bonito, pero son cosas absolutamente que es alejadas y ajenas a nuestra capacidad en todos los sentidos, ¿no? Entonces es un poco... Pero bueno, bueno, me decías eso, que al final esa presencia internacional no dejan de ser pinceladas que marcan parte del ADN del festival, un festival donde hablaba al principio, ¿no? De esa importancia y relevancia que le dais a lo local, a lo nacional. Me imagino que eso te liberará de esa competencia tan cruenta, ¿no? Que hay con el resto de festivales. Sí, que no entendemos muy bien, la verdad. Creo que... Y digo esto con esperanza, porque lo que no tiene sentido... Mira, hace años... España era un poco el final del routine, ¿no? en las bandas internacionales. Nosotros hemos visto Björk un miércoles o un domingo o Radiohead cuando se podía. ¿Por qué? Porque había países europeos que pagaban los cachés fuertes y realmente podían pagarlo, entre otras cosas porque hay un público en Europa que está acostumbrado a pagar un ticket alto por lo que ve, cosa que aquí todavía ni estamos educados y nos cuesta mucho, y es más, cuando pagamos un ticket alto exigimos alto, que también es lo lógico, pero no entiendo muy bien que a día de hoy España se haya convertido en el centro de la puja por las bandas internacionales. Son cosas que no... que respeto, porque cada uno tiene su idiosincrasia y su forma de hacer las cosas, pero creo que nos iría mucho mejor sentándonos en una mesa, más allá de que nos queramos, no nos queramos, nos llevemos o no nos llevemos, pero voy a hacerlo absolutamente de corte de cirujano. O sea, seamos inteligentes, sentémonos en una mesa, veamos qué necesidades tenemos cada uno y tratemos de trabajar juntos para que nos vaya mejor a todos. Esto, fíjate lo que estamos diciendo, me parece una obviedad tan grande, pero que no se produce. O sea, aquí estamos viendo cómo artistas internacionales, bueno, son capaces de pedir millones de euros y sin ningún reparo, porque saben que se los van a dar. Yo tengo una anécdota muy curiosa, porque a nosotros nos decían que no podíamos contactarnos directamente con los artistas internacionales. No era posible. Entonces siempre trabajabas a través de intermediarios, ¿no? Entonces, ya sabéis que lo imposible para nosotros no. Nos fuimos a Londres con unas botellas de vino y a día de hoy muchos agentes internacionales nos mandan una foto en Navidad porque seguimos enviándoles una botella de vino a cada uno de ellos. Agentes internacionales de primer nivel con los que hemos trabajado directamente. Obviamente luego tienes que cuidar la producción, rodearte de un buen equipo, pero nosotros trabajamos normalmente directamente en esas contrataciones con lo que podemos hacer. Hubo una vez con Toby Lawrence, que es el manager de Mando Diao y de The Hives, que yo ya estaba absolutamente desesperado. Entonces le dije, Toby, ¿por qué no podemos hacer? ¿Por qué no puedo hacer nada? ¿Por qué no puedo tener a los Hives en Sonorama? Y él me dijo, Javi, dice esto, si me oye mi jefe me echa. O sea, pero te voy a decir esto, el día que puedas tener a los Hives o a Mando Diao en el festival, yo te lo diré. Porque lo que no tiene sentido es que entres en una guerra o entréis en una guerra para pagar 3 veces lo que tienes que pagar. Entonces eso resume creo que bastante bien y me tranquilizó y me enseñó a intentar llevar un camino lógico y que me gustaría que fuera un poco para todos. Yo creo que unidos nos falta... Hay una gran industria musical en este país, grandísima,
pero nos falta entendernos, nos falta sentarnos más, más allá de las asambleas, que son maravillosas, donde nos queremos todos y donde alrededor de una mesa con un buen vino y una buena comida todo funciona, pero creo que nos falta diálogo, nos falta marcar un camino, unos objetivos, y nos iría muchísimo mejor. Y quiero pensar que poco a poco lo vamos a conseguir. Bueno, ¿y qué piensas cuando escuchas lo del boom de los festivales, la burbuja de los festivales? Creo, a ver, es increíble que en un festival, en un país como España haya 1000 festivales. Eso es absolutamente insostenible e insoportable a nivel estructural y a nivel económico. O sea, que cualquier pueblo tenga su festival es muy romántico, pero es absolutamente catastrófico, porque al final creamos una situación que no es real. O sea, que perjudica al festival, que arriesga mucho, que tiene una estructura. No todo vale, por decirlo de alguna manera. O sea, hay que cuidar las cosas, hay que hacer las cosas bien. Entonces, hay una cosa positiva en la burbuja de los festivales, y es que la gente vaya a conciertos, que escuche música, que gasten en cultura. Pero no hay que olvidarnos de las salas de conciertos, que es donde realmente surge todo esto, y lo están pasando tremendamente mal. Entonces ahí se necesita ayuda. Creo que ese boom de los festivales se ha convertido, más allá de la música, en una experiencia, lo cual está bien. Es decir, que esa experiencia tenga que ver con la música. A nosotros nos beneficia, ¿no? A todos los niveles. Pero creo que hay que, bueno, pues distinguir bien lo que es un festival bien organizado de algunas cosas, pues que normalmente no tienen una estructura, no tienen una solidez, y generan problemas alrededor, por decirlo de alguna manera. Y quizás, o sea, y volviendo un poco al tema internacional y también eso, pues al final la competencia y tal, eso quizás ha sido el gran obstáculo de Sonorama al final, el no poder haber siempre dado esa pincelada internacional que os gusta, os hubiese gustado. Quizás es el gran obstáculo. Lo que está muy bien, que sí, me parece además que lo asumisteis, y lo que has dicho, sí, me parece... Sí, obviamente, a ver, a todos nos hubiera gustado de alguna manera... Y habéis hecho una virtud, además de... Correcto, exactamente. Es decir, a mí me hubiera gustado tener más bandas internacionales en el festival, obviamente. O sea, sería muy fácil decir, no, es que somos aquí los adalides de... Creo que hemos defendido la industria nacional y los grupos nacionales con toda la fuerza que hemos podido, seguimos haciéndolo, y de hecho en nuestro 20 aniversario decidimos que no hubiera artistas internacionales como un homenaje a la música de nuestro país. Después, creo que no estamos centrando bien. Mira, cuando hablamos de la industria, obviamente venimos de... Este año hacemos un Sonorama Montevideo y un Sonorama DF. Y... un poco con la misma filosofía, ¿no? De trasladar lo que tenemos aquí y allí. Hay una cosa, obviamente Montevideo, Uruguay tiene 3 millones de habitantes, claro, pero no me sirve de excusa, porque los 3 principales promotores de Montevideo, de Uruguay, trabajan separados, pero trabajan juntos. Tienen unos intereses individuales, pero también tienen unos intereses colectivos. Y saben sentarse, saben dialogar y saben establecer un camino, lo cual me parece absolutamente fundamental. Yo he aprendido muchísimo, he viajado estos meses mucho a Latinoamérica y bueno, estoy alucinado. Sobre todo, primero, no nos dábamos cuenta de que teníamos un escenario charco desde hace 10 años, donde hemos tenido los principales artistas latinoamericanos pasando por Sonorama. No nos dábamos cuenta, y a veces nos volvemos locos teniendo que ir al artista de Reino Unido, al artista americano. Ojo, que no tengo todo lo contrario, sí, voy a conciertos de todo Dios y disfruto como un enano, ¿no? Pero creo que teníamos una vía que no nos dábamos cuenta. O sea, creo que, fíjate, echamos la vista atrás y desde aquella explosión de Hombres G, de aquel boom que hubo en Latinoamérica, especialmente en México, ¿no? Pero desde Parchís hasta, sí, imagínate, o sea, se había abierto una brecha prácticamente de 20 años de silencio. Han tenido... Fíjate, lo que se me pasa por la cabeza ahora mismo, han tenido que reconquistarnos desde Latinoamérica, venir los artistas, desembarcar en España y crear un nicho de mercado y una necesidad
que ahora mismo se está transformando en que tenemos unos caminos de ida y vuelta. Cada vez hay más bandas nacionales que van a Latinoamérica, cada vez hay más bandas de Latinoamérica que vienen a España, y eso creo que debe ser el camino del futuro. O sea, no hay otro camino, no veo otro camino, porque además por idioma, por esencia, por idiosincrasia, o sea, estamos hablando de que compartimos absolutamente ADN, y parece que eso lo estaban frenando, y creo que por ahí va el camino, y esos son los artistas internacionales en los que nos tenemos que volcar en los próximos años. Totalmente. Bueno, y a nivel de eso, ¿cómo seleccionáis? Hablabas antes de la particularidad de los sponsors y patrocinios que tenéis, también muy basados en la comunidad de Castilla y León, etcétera. ¿Cómo seleccionáis porque me imagino que son ahora, ¿no? Esas llamadas a 2000 puertas que decías al principio, que todos nos conocemos, y al final ahora son eso. ¿Cómo seleccionáis? ¿Siempre buscáis que esa famosa activación de la marca, pero que esa activación sea dentro del contexto del festival? Sí. Aquí sí que te digo que somos bastante selectivos de una manera orgánica, ¿eh? De hecho, nos pasó una cosa el año pasado que no entra dentro de las mentes normales, pero vamos, teníamos por primera vez un patrocinador. Después de lo que voy a decir, seguramente no lo vamos a tener ninguno de... Teníamos un patrocinador que era un banco. Entonces, no nos dimos cuenta que no, el camino no era ni lo que ellos necesitaban, ni lo que nosotros necesitábamos. Entonces devolvimos el patrocinio. O sea, renunciamos al patrocinio, y la gente de marketing y los directivos del banco pues no se lo podían creer, o sea, porque era una cosa, esto tampoco tiene que, o sea, no somos aquí, no se trata de reivindicar ni de incendiar las entidades de crédito, ¿no? Pero sí que se trata de darte cuenta, primero, cuando nosotros trabajamos con un sponsor o con un patrocinador, lo que yo siempre les digo una cosa: tenéis que ser parte del equipo. Nunca hemos puesto una pega por un metro más de pancarta o por... De hecho, estamos encantados de que activen con todo el espacio que necesitan dentro del festival. Una activación, y si es una activación humana y que toca la fibra, para nosotros estamos encantados, porque al final, vuelvo a decir, los festivales se han ido convirtiendo en parques de atracciones. O sea, hay gente que va a un festival y no ha visto... Esto lo certifico, ¿eh? Se va sin ver ni una sola banda. Pagas entrada. Sí. O sea, estas cosas que para nosotros seguimos viéndolo como una religión, ¿no? Ponerte delante del escenario y ver la banda que quieres ver. Esto ha mutado absolutamente. Y tienes que adaptarte. O sea, esto no es una cuestión de ir... No, va de retro, ¿no? Los que hablan en los conciertos, los que no ven los conciertos. Pues chico, esto es ahora mismo el mundo en el que vivimos, y hay que adaptarnos a ese mundo, evolucionar, respetar a la música, sobre todo, porque creo que en Sonorama hay un respeto enorme por la música todavía, y eso es una gran suerte. Y a nivel de sponsors, lo que decías, o sea, que se integren, que sean parte de ese camino. No necesitamos un señor que venga a poner dinero y no se dé cuenta de lo que está haciendo. Eso está muy bien. El dinero, sí, vale, te va a quitar un problema, un grupo, una parte de hierro de un escenario, sí, pero no lo necesitamos de esa manera. Necesitamos que crean en el festival, que sepan dónde están yendo, que esto no es Madrid ni Barcelona, porque no hablo por Madrid o Barcelona, sino que no son unos núcleos con mucha población donde es fácil llegar. Entonces, si ellos se han convencido de estar ahí, tienen que formar parte de ese equipo y sentirse absolutamente convencidos e irse contentos. O sea, si no tiene ningún sentido. Totalmente. Bueno, ¿cómo abordáis los desafíos relacionados con la seguridad del festival y el bienestar del público? Pues mira, es una de las cosas que a día de hoy... Porque es muy triste que cada vez que lees una crónica, y no vamos a decir nombres, al final el rollo tal, que sin el tal, los accesos, no sé qué, joder, es que a mí que ya me cuesta tal, joder, es que muchas veces dices, coño, si es que es verdad, y esas cosas, a ver, y nosotros que ya estamos un poco...
All Stars, pues tenemos que tener cierta... A mí me tienen que llevar el routine muy marcado, ¿eh? O sea, tanto gastronómico como enológico, como cómo voy a llegar al festival y cómo voy a escapar de allí, ¿eh? O sea, porque si no, ¿sabes? Plan A y plan B. Y mira que nos cuidan, ¿eh? Porque ya al final, con los años, si algo hemos ganado, ¿no? Es tener grandes amigos en los festivales, de lo cual me siento tremendamente orgulloso. Creo que nos entendemos con todo el mundo, los grandes con los pequeños, porque al final estamos un poco en tierra de nadie. Sonorama Ribera es un festival ni grande ni pequeño. O sea, grande puede ser por el número de gente, pero somos un equipo aficionado que juega a la Champions League. Por decirlo de alguna manera, con todo el corazón, pero y además asumiendo nuestros límites. Y una de las cosas que a nosotros nos han dolido siempre mucho es que alguien se vaya descontento. Hay una misión, que ya sabéis que la repetimos otra vez, que es la gente beba vino de Ribera, coma lechazo, conozca Aranda de Duero, pero sobre todo hay una misión y es que esa gente se vaya feliz. El otro día salía una noticia que nos hizo especial ilusión, ¿no? Y es que era el segundo festival de España con más incitación al regreso. O sea, el 44% de la gente que salía del festival quiere volver al año siguiente. Lo cual para nosotros es el mejor premio que podemos tener. Y para eso tenemos que tener un recinto accesible, inclusivo, cerca de Aranda, no hace falta coger un coche, o sea, vas andando con una acampada maravillosa donde hay 13.000 personas en un bosque al lado, a 300 metros del recinto. Hay que cuidar a la gente. Hemos tenido años, obviamente, tienes que ir aprendiendo con los problemas, con el cashless, las pulseras, sabes que todo esto, imagínate, de lo que, bueno, imagínate, lo sabes perfectamente de lo que era a lo que es. Hemos tenido años difíciles, años donde los accesos no han funcionado bien, pero donde hemos aprendido que toda la gente de Aranda que va puede tener su pulsera durante la semana antes y habilitamos un espacio donde pueden ir a cambiarlo. Es decir, damos todas las facilidades posibles dentro de lo que es un festival con tanta gente, que esto es... O sea, complicado. Dedicáis una parte de I+D a decir, ¿cómo podemos mejorar lo que hemos hecho? Sí, no vamos a decir que nuestro... A ver, y sobre todo este I+D tiene que ver con seguir yendo a festivales y ser unos absolutos copiones, y maravillosos copiones, porque lo que ves continuamente es cómo hace la gente las cosas bien. Uno de los grandes problemas que tiene este país es no saber reconocer una buena idea. O sea, cuando alguien tiene una buena idea hay que seguirla, desarrollarla e intentar, no voy a decir apropiarte, pero sí aprender de ella. El otro día estaba con Ángela, tenía un deber en mi vida, porque yo he crecido, además con el punk, he crecido escuchando las canciones de Elton John con mis padres en el coche, y a mi madre le encanta. Y estuvimos en Birmingham viendo Elton John este fin de semana, porque ya son los últimos conciertos, y no me hubiera perdonado que me pasara, por ejemplo, lo que me pasó con Bowie. Y alucinamos porque en 5 minutos 20.000 personas habían desalojado un recinto y no pasaba nada, por unos puentes estrechos, de una manera normal. Es decir, nos falta mucho por aprender. Ahí es donde uno... No salíamos hablando, luego hablamos mucho del concierto, ¿no? Fue muy emocionante, pero salíamos hablando de cómo era posible que estuviéramos andando de una manera normal y en 10 minutos ahí no quedara nadie. Era una cosa increíble, ¿no? Entonces tenemos que seguir evolucionando y aprendiendo. Y ese aspecto de sostenibilidad que hablabas, como que dices que sois uno de los festivales, ¿cómo lo profundizáis también? Mira, no sé porque cómo... al final creo que es un discurso que todo el mundo lo utiliza mucho, pero... Hombre, todos medimos la huella de carbono. Entonces, esto se llama, hay un neón grande que en todos los festivales, cuando entras pone, aquí medimos la huella de carbono. Entonces... que no se me enfade nadie. Pero vamos, esto tiene que ver con muchas cosas. Lo primero, tiene que ver con en qué momento nos volvemos locos y somos el primer festival que empieza a reciclar todo el vidrio. Hablo de todo, desde cada botellín, o sea, de servir botellas de 1 litro o de 2 litros o de tal. Nos convence una marca de refrescos para servir
en vidrio retornable, no reciclable. Reciclable y retornable. O sea, cuidado. Sí. O sea, que es una cosa de locos. Bueno, pues en aquel momento vimos que era una cosa que podía ser factible. De hecho, se implementó en muchísimos festivales. Seguimos con esa casa de refrescos trabajando. Y hemos avanzado en muchísimas cosas, no solo en un tratamiento de los residuos, en cuidar todos los espacios a nivel de limpieza, de todo, sino que medimos esa huella de carbono con un objetivo. ¿Vale? Y ese objetivo tiene que ver no con un número, tiene que ver con el futuro, con un plan a 5 años que hemos establecido, porque esa medición nos dio... que es lo de menos, que al final no deja de ser un número. Esa medición tiene que venir acompañada de un plan a 3 o 5 años para mejorar todas las condiciones del festival, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Lo llevamos haciendo ya, este es el 2.º año que estamos trabajando con una serie un decálogo de objetivos que tenemos que cumplir. No tenemos una auditoría ni nada de eso. Creo que la mejor auditoría es la que se hace uno mismo. Y esa auditoría nos la vamos a hacer con rigurosidad y vamos a seguir trabajando por tener un festival que tampoco hace falta, de verdad, con cariño, montar en bicicletas para generar la electricidad fuera del recinto. No. Lo que hace falta es una concienciación y una lógica a todos los niveles, que si tenemos unas cosas que se llaman BlaBlaCar, unos trenes, que ahora mismo necesitamos un tren en Aranda de Duero, ayer lo estábamos reclamando, un tren que cruzaba por el centro de España y se desvió por Valladolid. Necesitamos ese tren para que la gente tenga otro tipo de accesibilidad, que la gente viaje en coches compartidos, que trabajemos cada vez más con vehículos eléctricos. Es decir, estamos además aprovechando, que no se nos olvide, vivimos en un país poco agradecido. Hemos salido de una pandemia, se nos ha olvidado muy rápido todo. Muy rápido, ya parece que no ha pasado nada. Parece que no ha pasado nada. Y creo que tenemos la gran suerte de vivir en un país muy bueno para vivir, con muchas cosas que mejorar, pero todas estas cosas que nos están pasando, los fondos europeos, todo este tipo de cosas que no entendemos muy bien a nivel global, se tienen que transformar en eso, en tener un país mejor, a nivel de movilidad, a nivel de lo que te decía, coches eléctricos, a nivel de fomento de un montón de aspectos, sobre todo en lo que nos afecta en la cultura, en apoyar la cultura realmente y en valorar al artista como lo que es. O sea, es triste que en este país veamos un telediario y veamos una agrupación de empresarios del metal, de los automóviles, pero jamás hemos tenido una industria cultural. Ahora empezamos a tener un poco una industria cultural. Una industria cultural que es un pilar fundamental en este país. O sea, es el país, vamos a reducirlo fíjate qué cosa voy a decir, el país del folclore, del turismo, ¿no? Todo eso está rodeado de cultura. No hemos sabido defender eso. Tenemos que poner y utilizar esta oportunidad que tenemos ahora mismo para prestigiar la cultura, para poner a todos los artistas del mundo del cine, del mundo del teatro, del mundo de la danza, a todos los niveles, y decir una cosa muy sencilla. O sea, que forman parte de una industria, son trabajadores de una industria con todos los derechos, porque esos derechos no se han tenido hasta ahora y tenemos que ir consiguiendo, fíjate, en el siglo XXI, que tengamos que estar luchando por unos subsidios para gente que ha trabajado durante 50 años en el mundo del cine, en el mundo de la música, o sea, cosas que todavía estamos muy lejos de ellas, pero que tenemos que ir consiguiendo. Totalmente. Y la convivencia con los vecinos, porque sí, se ha hablado mucho, ¿no?, de esa integración al final del público con la gente, con el vecindario. En muchos casos ha habido problemas, no hablo de Sonorama, en festivales ha habido problemas, pero concretamente en Aranda creo que la comunión entre el pueblo y la gente que viene de fuera es absoluta, teniendo en cuenta que en un sitio donde el vino es el gran protagonista, ¿no? que es el amigo para muchas cosas buenas y el enemigo para otras, eso está claro. Entonces, a ver, vuelvo un poquito, hemos comentado, ¿no?, que esto no es fácil tener a todo el mundo contento, es imposible, ¿no?
a veces yo no dejo de insistir en la oportunidad. Creo que hay dos formas siempre de ver las cosas, una positiva y otra negativa. Entonces nosotros de alguna manera, pues creo que vemos la oportunidad, y si hay un señor, voy a poner por ejemplo, en la Plaza de Trigo hay unos comercios, ¿no? Hay un señor que vende morcillas y hay otro señor que vende bolsos. Entonces, esos señores pueden quejarse porque no llegan el cliente habitual no llega a comprar como todos los días, etcétera, etcétera. Yo veo la oportunidad, y es que empaquetes un par de morcillitas en una bolsa para que todo el mundo se lleve sus morcillas a casa, o que hagas el bolso del Sonorama y todo el mundo se lleve su bolso del Sonorama, ¿no? Entonces un poco, luego hay otra cosa también súper importante, y es que un festival son 365 días, no son 5, claro, ni 4, ni 3, son 365 días del año. O sea, al final la repercusión directa obviamente está en la hostelería, ¿no? Que es la que más siente en esos días, sí. Pero luego un hostelero al que le va bien cambia de zapatillas, o cambia de ruedas al coche, o cambia de coche. O sea, todo esto es una economía absolutamente circular. Cuando se preguntan, ¿pero esto para qué sirve? ¿A mí en qué me repercute? O sea, ¿qué tiene de bueno esto para mí? Pues tiene muchísimas cosas buenas. O sea, y vuelvo otra vez a que vemos bien que se monte una fábrica, pero no vemos bien que un festival. Tenemos que cambiar un poco ese concepto, ¿no? Sobre todo cuando tenemos la posibilidad de generar tanta riqueza alrededor de un evento cultural. Totalmente. Bueno, ¿algún sueño por cumplir con Sonorama? Muchísimo. Yo es que creo que hay que, por lo menos hay que irse a la cama habiendo cumplido un sueño cada día. O sea, y los sueños, la gente piensa que tienen que ser grandes, pero son muchísimo más normales y pequeños. Yo sí tengo un sueño, no tiene que ver con traer a Radiohead, que también, pero cosa que es un sueño se complica. Imposible. No, pero sí que tengo que decir que el sueño es mucho más cercano, y el sueño es, en mi caso, poder seguir rodeado de un equipo increíble, de Art de Troya, de toda la gente que organiza el festival, de toda la gente que cree en el festival, y sobre todo que me quiere y a la que quiero. Yo creo que es un sueño absolutamente que se cumple y del cual me siento tremendamente afortunado. Es el mejor, claro que sí. Bueno, bodeguero, promotor y músico. Glotón, qué pedazo nombre, Glotón, por Dios. Háblanos de Glotón, por favor. Bueno, una de las cosas que a veces cuando uno es un niño, pues no entiende muy bien por qué se hacen ciertas cosas. Yo he tenido la gran suerte de tener unos padres increíbles que vieron algo en este chico. No sé si al final han cumplido los objetivos o no. A veces tengo dudas, ¿no? Pero espero que sí. Porque bueno, yo era un niño muy inquieto. O sea, cuando me cuidaba mi abuelo Claudio con 3 años, porque todavía no se iba al cole, ni había guarderías, ni había nada, entonces mis padres trabajaban los dos y a mí me tenía que cuidar mi abuelo. Entonces mi abuelo, yo no paraba. Y mi abuelo, las 2 ratos que tenía en el día para estar tranquilo y que yo me callara era meterme a misa. Me chupaba una misa por la mañana y una por la tarde, ¿no? Y mi abuelo estaba a la fresca, ¿sabes? El problema es que me aprendí todas las canciones de misa, yo pegaba y cantaba, vamos, como un... Y ya no solo eso, es que me di cuenta que iba por el puente de Aranda, iba cantando las canciones de misa y las señoras, pues, ¡ay, qué majo este niño! Toma una pesetita. Entonces ahí empezó los negocios y todo esto. A veces me dice mi padre que dónde viene todo esto. Entonces, luego mis padres, pues entre los 7 y los 12 años, los 14, tuve la oportunidad de hacer toda la carrera de música, hice solfeo, hice coral, hice 4 años de piano. Lo que pasa es que yo quería tocar Pink Floyd y Michael Field y me tocaba hacer Schubert y todas estas cosas, y no, estaba hasta el moño ya.
y no había conservatorio en Aranda, tenía que ir a Valladolid. Me acuerdo que era muy duro porque no había niños en aquel entonces, era gente mayor la que estudiaba música, era mayor, no recuerdo, no tan mayor, ¿no? Pero no había niños. Más, pero te parecía, sí, de 15 o 14 o tal, ¿no? Entonces yo me encontraba allí con gente que era un niño, o sea, tenía 7 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, lo dejo todo y empiezo mi época punk absoluta, y a los 26 años vuelvo a coger un instrumento, una guitarra. He escrito toda mi vida, porque una de las grandes cosas y de mis grandes terapias es escribir constantemente. Nunca me he puesto a escribir porque no sé. O sea, hay algo que sale y escribo en hojas de periódico y en sobres de que llegan de cartas y paro el coche y tengo que escribir. Ahora con el móvil es un poquito más fácil, ¿no? Porque tengo ahí mis... Y bueno, desde los 26 años tuve una banda que se llamó Yanni Como, que la gente lo sabe muy poquitos, ¿no? Porque ahí tenemos 7 discos publicados, o sea, imagínate, hemos girado por todo el mundo y lo que pasa es que yo he sido el mayor lastre para mi banda. He sido el hándicap total, ¿no? Entonces, y ahora pues hemos evolucionado un poco y seguimos todos los viernes de mi vida. Yo tengo... Mi regalo es ensayar con la gente a la que quiero, con la que llevo tocando todos estos años, con la que seguimos haciendo canciones, con la que tocamos de vez en cuando, y bueno, pues pasamos de Yanicton, lo cual dice mucho de mi afición por la gastronomía y la comida. Sí. No, a Yanni Como los conocía, por supuesto, pero Glotón no, y vamos, me encanta. Espero que hagas camisetas, quiero una. Bueno, y por supuesto, hablábamos del vino, Bodegas Neo. El vino y la música, maridaje cuasi perfecto, ¿no? Absolutamente. A veces preguntan, ¿no? ¿Y por qué vino y música? Pues fíjate, son los dos mayores transmisores de emociones que yo conozco. O sea, al final nosotros tenemos la suerte de tener una bodega. Bueno, este es el sitio, uno de mis sitios preferidos del mundo, porque mire donde mire hay cosas que me gustan. Estas oficinas y este estudio. Y me encanta, ¿no? Porque soy también un gran coleccionista y un gran acumulador de trastos, como dice mi madre. Al final tenemos una bodega con otro sueño cumplido. Mis socios son mis amigos desde que teníamos 4 años. Hemos roto con eso de que no se puede tener... La amistad y los negocios, ¿no? Sí. O la familia y los negocios, ¿no? Que es todavía peor. Nos hemos roto con ese karma que a veces la gente piensa que nos puede pasar, y sí puede pasar. Y tenemos una bodega donde hay un Mazinger Z gigante fuera, hay un halcón milenario entrando en las barricas, y sobre todo hay un estudio de grabación dentro que se llama Neo Music Box, un estudio que hizo Philip Newell, que fue el tío, para que os hagáis una idea, que diseñó Abbey Road. Bueno. Entonces, otro de los imposibles es que ese tío nos hiciera un estudio. Imposible económicamente, me pueden decir. Entonces, lo mejor. O sea, si quieres que tú actívame y dime imposible. Vale. Sí, eso es. Entonces, tenemos un estudio donde una de las grandes satisfacciones que tenemos es dar la oportunidad a muchas bandas que están empezando, que no tienen la posibilidad quizás de grabar en estudios más grandes de Madrid o de Barcelona o tal, y que con unos medios increíbles, porque es un estudio de primer nivel, que además tiene un Diógenes de guitarras y de instrumentos de este señor que les habla, que ha ido acumulando a lo largo de todos los años, pues todo eso que yo no utilizaba me honra que lo puedan utilizar muchos músicos que lo disfrutan. Entonces le hemos dado un sentido a todas esas cosas que yo he ido acumulando. Y luego pues la conexión es absolutamente brutal, ¿no? El hecho de que dentro de una bodega estés grabando, se escuche música todo el día, hagamos conciertos, pues me parece que nos diferencia mucho en un mundo del vino casi, no sé si más o menos, pero casi tan competitivo como el de la música. Totalmente. Bueno, para terminar, siempre es una pregunta recurrente en Simpatía por la Industria Musical, que se supo quiénes han sido tus referentes en el negocio de la música. Ya no te digo a nivel festival, es un poco general todo, ¿no? Bueno, ha habido, la verdad que me siguen enseñando y sigo aprendiendo muchísimo de mucha gente, mayores y jóvenes. O sea, creo que una de las grandes suertes que he tenido es que se han cruzado en mi vida muchas personas que me han hecho mejor,
porque al final el que hace muchas cosas como yo no suele hacer nada bien. O sea, creo que la constancia y el dedicarse, el orfebre de algo, es algo increíble, ¿no? El que lleva toda la vida arreglando relojes, dedicándose a la música. Bueno, creo que ha habido mucha gente. Me vais a permitir que acabe un poco con un poco de peloteo, porque hoy me hace mucha ilusión estar aquí. Mucha. Y tengo que decir, ¿este cabrón de Carlos no me va a llamar un día o qué? Y bueno, tengo que decir que una de las personas con la que tengo una relación increíble y que me ha enseñado mucho y que me sigue enseñando, de la que leo mucho y de la que presumo de amigo y de historia, es este señor que tengo ahora mismo enfrente. Así que no me voy a extender mucho más, porque son muchos, pero como tengo aquí uno muy cerquita, pues tengo que darte las gracias por estar aquí y por haberme enseñado tanto, la verdad. Pues te lo agradezco, y que sepas que la admiración, si por llamarla de esa manera, es recíproca. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Javi, ha sido un auténtico placer. Bueno, mil gracias, ya sabéis que bueno, ha sido un día muy feliz para mí. Qué guay. Y seguro que nada, es un camino de Subterfuge y Sonorama Rivera, ha sido un camino maravilloso de amistad, de colaboración, de apoyo, y así va a seguir siendo. Genial. Pues nada, despedimos pues esta nueva y festivalera entrevista en Simpatía por la Industria Musical. Aprovechamos para brindar con una copa de buen vino por muchos éxitos para Sonorama y aledaños, y bajamos la alberja del estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, y con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos y cerramos esta temporada de Simpatía por la Industria Musical con el Vacaciones de Verano que han firmado Nena Da Conte y Carlos G. Adiós. Y espero el momento de estar junto a ti. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio. Primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Toda mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto una puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto una puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí.